Muy buen día, compañeros. En este reportaje, mis compañeros de equipo y yo vamos a hablar de la Gran Depresión en el año de 1929, ya que es un acontecimiento histórico en el país de Estados Unidos y en todo el mundo. Esto sucedió 11 años después de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, cuando apenas los países se están recuperando. A lo largo de este reportaje, mis compañeros de equipo hablarán de cómo fue la situación de Estados Unidos antes de la gran tragedia, si es que estaban bien o mal, además de las causas que lo originaron. También las consecuencias económicas, sociales y políticas durante la Gran Depresión y después. También mis compañeros hablarán, como se ve del crack del 29, y también de cómo es que le afectó a Estados Unidos, así como también el jueves negro de Wall Street, el martes negro, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, la situación por la que pasaban los gobiernos y la gente en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en las grandes potencias. También se hablarán de las políticas del New Deal, un nuevo trato que sería la traducción al español, que fueron unas políticas creadas por Roosevelt. También de personajes importantes que actuaron durante y después de la gran tragedia de la Gran Depresión. Y también se hablará sobre cómo es que el New Deal, un nuevo trato, ayudó a varias gente o a varias personas a recuperarse. A lo largo de este reportaje, mis compañeros seguirán hablando sobre el tema. Bueno, esta fue mi parte y lo dejo con mis compañeros de equipo, que van a seguir con unas incógnitas. Quédense con este video que los va a entretener, además de que es un tema de gran relevancia e importante. Buen día, mi nombre es Stephanie Pamela Cruz y es un gusto tenerlos aquí en este reportaje de suma importancia para todo el mundo. Este tema es sobre la Gran Depresión. Como ya había mencionado antes mi compañero Moguel, fue un periodo de 1929 hasta 1942. Este tema fue demasiado devastador para todo el país, ya que sufrieron tanto económicamente, socialmente, entre otros aspectos. En este reportaje, mi compañera Asuani López dará el primer tema, que es cómo surgió el crack, cómo inició todo este fenómeno, por lo cual muchos países sufrieron y todo el mundo cayó económicamente. Como segundo tema, mi compañera Vianey García hablará sobre las señales de advertencia que no pudieron notar o que tal vez notaron, pero no hicieron nada y pasó lo que conocemos como la Gran Depresión. Como tercer tema, mi compañero Jared Valencia hablará de cómo afectó la crisis de Wall en la economía de Estados Unidos. Él hablará sobre las consecuencias de cómo afectó a Estados Unidos y entre otros países. Mi compañera Suani hablará sobre cómo combatió New Deal de Roosevelt, los efectos del crack de Wall Street. Y por último, mi compañero Andrik hablará sobre una pequeña conclusión que pues hemos llegado a través de bastante información recaudada. De verdad espero que disfruten este reportaje, ya que es muy importante saber sobre acontecimientos que han pasado en nuestra historia, lo que nuestros antepasados pasaron,
y conocer más nuestra propia historia. Espero que con este reportaje obtengan muchos conocimientos o tengan una manera de saber de qué trata este tema, pues de verdad es de suma importancia para todos. Bueno, como ya he mencionado, mi compañera Sony va a dar el primer tema, que es cómo surgió el crack y las causas por las cuales surgieron. El crack del 29 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929 y fue la caída más devastadora de la bolsa en Estados Unidos. Tuvo terribles consecuencias sociales, no solo sobre los norteamericanos, sino sobre todo el mundo. Tal fue su repercusión que provocó un duro periodo de crisis económica conocido como la Gran Depresión. Origen y desarrollo del crack del 29. En los años 20, la economía estaba sentada en la especulación. Ya en el año 1929, la situación llegó a ser insostenible y el llamado Octubre Negro marcó un antes y un después al producirse un monstruoso desplome de la bolsa. El crack supuso el inicio de una larga etapa de depresión económica en Estados Unidos, que alcanzó su peor momento en el año 1933. Entre 1926 y 1929 se produjo un desfase cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Esta fue la principal causa que provocó un desplome de la economía estadounidense. El desarrollo de la crisis tuvo la siguiente evolución. Todo comenzó con el cierre de los mercados europeos y el descenso de los precios agrarios. El gobierno y los bancos trataron de contrarrestarlo ofreciendo un importante volumen de créditos. Estas medidas dieron lugar a una gran abundancia de capitales a corto plazo y a la especulación, especialmente entre 1926 y 1929. Para mayor desgracia, las autoridades monetarias no actuaron a tiempo para poner un freno a la especulación. Al comenzar de octubre de 1929 se produjeron tendencias al alza de la inversión. El 24 de octubre se desató el pánico, la venta de acciones se disparó y el 29 de octubre volvió a ocurrir lo mismo. El problema era que la demanda de acciones era prácticamente nula. Una de las primeras consecuencias del desplome de la bolsa fue el hundimiento del sistema financiero. Entre 1929 y 1932, hasta 5.996 bancos se declararon en suspensión de pagos. El derrumbe de la banca arrastró a la quiebra muchas empresas de tipo comercial e industrial, al tiempo que se acumulaban los stocks de mercancías, lo que conlleva una importante reducción de los precios. Esta caída de los precios afectó especialmente al sector agrario. Los precios agrícolas cayeron por encima del coste de la vida, lo que llevó a la ruina de la población dedicada a la agricultura. El deceso de la actividad económica provocó un aumento desembocado del desempleo. Los propios años 20 dieron lugar a unos años 30 marcados por el empobrecimiento de la sociedad estadounidense. ¿Cuáles fueron las advertencias de la crisis de 1929? Mientras la burbuja continuaba expandiéndose, nadie prestaba demasiada atención a lo que realmente estaba sucediendo. En algunos casos se prestó hasta el 90% del precio de compra. Si hubiera una caída de comercio, los inversionistas promedios iban a perder demasiado. A finales de octubre de 1929, los precios habían bajado más que el mes anterior, pero nadie tuvo la atención o le prestó demasiada atención a lo que sucedía. Los expertos creían que era mejor una ventilación un poco al comercio al vivo rojo, que no era algo malo. Algunos inversionistas más afilados aprovecharon que los precios estaban muy bajos, pero esto no era tan malo porque los precios siempre habían alcanzado su posición normal. En un encabezado del diario The Daily Mail del 25 de octubre de 1929, su título era "La caída más grande de Wall Street".
En estos 6 días hubo un golpe considerable en la economía y también la industria resultó difícil comercial, ya que el sistema de los bancos era muy mala y se había hecho pedazos. La lucha por conseguir dinero para seguir operando y también dar los salarios a los trabajadores era muy intensa. La industria de la manufacturera se redujo como resultado. Los desempleos también aumentaron descomunalmente y 6 meses después de los acontecimientos de octubre de 1929, el desempleo se multiplicó. Los empleados rurales empezaron a mudarse en masa para conseguir dinero. En esos tiempos todo era una incertidumbre económica. El tejido mismo de la sociedad estadounidense empezó a, este, a deslizarse y a hacer una deflación en la economía. Ahora contestaremos la pregunta: ¿cómo afectó la crisis de Wall Street a la economía de Estados Unidos? El crack de Wall Street no fue la causa de la Gran Depresión, pero sí marcó su inicio. Fue el equivalente de un ataque al corazón sufrido por alguien con presión arterial alta. La economía tenía una condición preexistente, una debilidad subyacente, pero su cuidado posterior, tal como lo administró o no lo administró el presidente Herbert Hoover, fue insuficiente. Su carácter reservado no ayudó a su argumento y fue ridiculizado por parecer que no le importaban lo suficiente sus conciudadanos. Aquellos golpeados con más fuerza por la Gran Depresión, cuyas casas fueron embargadas, vivían en barrios marginales que los críticos del presidente apodaron Hoovervilles. No fue una sorpresa que en las elecciones presidenciales de 1932, Hoover fuera destituido de su cargo. Su sucesor, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ganó con el 57,4% de voto popular. El mandato que le concedió su fuerte victoria, junto con las grandes mayorías que obtuvieron los demócratas en ambas cámaras del Congreso, permitieron una valiente lucha contra la difícil situación del país. Después del fracaso de Hoover, el clamor público para que interviniera el gobierno fue ensordecedor. En su toma de posesión en marzo de 1933, Roosevelt trató de tranquilizar y unir a una población dividida. El pueblo de Estados Unidos no ha fallado. En su momento de necesidad, ha declarado que desean una acción directa y vigorosa. Dijo: "Nuestra tarea principal es poner a las personas a trabajar. Este no es un problema sin solución si lo enfrentamos, sabia y valientemente. Se puede lograr en parte mediante el reclutamiento directo del propio gobierno, tratando la tarea como trataríamos la emergencia de una guerra", señaló. El efecto fue instantáneo. En unos minutos, escribió Brogan, Roosevelt hizo lo que no había podido hacer Hoover durante 4 años. Devolvió a sus compatriotas su esperanza y su energía. Al final de la semana, 500,000 de cartas de agradecimiento habían llegado a la Casa Blanca, las primeras aguas de una inundación que nunca se secaría. Pues a final de cuentas no todo fue para mal. Bueno, sí lo fue, pero digamos que todo lo que está mal tiene alguna solución. Y en el caso de la caída de la bolsa de Wall Street en 1920, por así decirlo, pues de alguna forma tuvo solución, ¿no? Y aquí vamos a decir cuál fue. En 1933 el demócrata Roosevelt subió al poder, ganó las elecciones y de ahí lo primero que intentó hacer, o lo que hizo realmente, pues fue solucionar los daños causados por la caída de la bolsa de Wall Street.
de 1929, lo que originalmente había pasado en el Martes Negro. ¿Y cómo lo logró? Podría decirse que lo logró en una serie de políticas y pues en base a esas políticas se fue apoyando con el pueblo para pues que la gente volviera a confiar en el sistema, ¿no? ¿Y en qué consistía esto? Bueno, pues digamos que atado a toda esta serie de procesos o a a estas nuevas políticas que Roosevelt propuso y que hizo que la Cámara, por así decirlo, de senadores aprobaran, son las siguientes. A todas estas políticas que voy a mencionar a continuación y voy a describir, se le conoció como el New Deal, en español Nuevo Trato del gobierno hacia pues el pueblo. Comenzamos con pues el ámbito financiero, ¿no? En donde Roosevelt propuso que pues existieran tuvieran un seguro, o sea, estaban asegurados en el Banco del Estado. También esto lo apoyó pues devaluando la moneda, el dólar, devaluando el dólar, que consiguió, pues consiguió un balance entre la inflación y pues mantener una inflación pues controlada. Continuamos con el otro punto que vendría siendo el ámbito agrario o pues en la agricultura, ¿no? ¿Qué es lo que él hizo? Pues digamos que indemnizaba a las personas que se dedicaban a eso y a cambio ellos pues inflaban un poco más los precios de las cosechas que ellos producían. Así lograban mantener un equilibrio económico bastante bien, con tanto para el Estado como para las personas que se dedicaban pues a la agricultura. Y bien, pues en el ámbito industrial se aprobó una ley que establecía el determinado precio de cada producto que se iba a vender. Además, se redujeron las horas de trabajo y se aumentaron los salarios. Finalmente, como todos esperaban, para controlar el desempleo se aprobaron unas ciertas leyes que involucraban más a la obra pública, y para el ámbito social pues él estableció un seguro para que las personas pudieran mantener lo que generaban y apoyar a los desfavorecidos por parte del gobierno. En estos 4 puntos que acabo de mencionar se le conoció como el New Deal, que combatió con éxito la caída de Wall Street. Termino. El crack de 1929 fue una crisis del mercado bursátil que tuvo lugar en Nueva York entre el 24 y 29 de octubre de 1929. Este evento marcó el comienzo de la Gran Depresión, la mayor crisis económica del siglo XX. Los días clave del crack se denominan Jueves Negro el 24 de octubre, Lunes Negro 28 de octubre y Martes Negro 29 de octubre. La Gran Depresión se debió en gran parte a la falta de regularización por parte de los estados del sistema financiero. El problema de todo radicaba en la falta de poder adquisitivo real, no crediticio, por lo que el gobierno de Roosevelt, siguiendo los puntos de Keynes, toma la iniciativa de reencender la economía mediante leyes y proyectos que incentivaran la inversión, dando lugar a nuevos empleos y a la reactivación de los créditos. Esto afectó a todos los sectores de una manera perjudicial. El desempleo aumentó a un 25% en muchos países. El mercado de la bolsa es muy volátil, no es de confiar, este mercado puede variar por múltiples factores de inflación y las pérdidas que puede generar pueden ser muy altas al igual que las ganancias. A estas personas accionistas se les conoce comúnmente como inversionistas y ya poseen un conocimiento amplio sobre la economía global y en el mercado, por lo que conocer los riesgos que tiene el mercado de la bolsa es esencial, al igual que la toma de cualquier decisión conlleva a una valoración de sus consecuencias.
El crack del 29 influenció de manera significativa para dar pie a la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión fue una crisis económica que se alargó durante 30 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años, el consumo de los estadounidenses se redujo, las empresas cerraron, hubo sobreproducción, aumentó el paro en cifras grandes. El crack del 29 había causado una de las mayores crisis de la historia, la cual tardaría años en pasar e influiría en el surgimiento del movimiento fascista.